Colombia, años 90. Mientras el país enfrentaba la violencia del narcotráfico y los conflictos armados, una amenaza silenciosa recorría pueblos y ciudades: la desaparición sistemática de niños. Durante años los casos se atribuyeron a diferentes causas, hasta que finalmente se reveló una verdad aún más perturbadora. Un solo hombre estaba detrás de decenas, posiblemente cientos, de desapariciones. Luis Alfredo Garavito fue capturado en 1999. Su historia dejó una herida profunda en el corazón de Colombia y lo posicionó como uno de los criminales más peligrosos de la historia moderna. Este es el relato de cómo un hombre común, con apariencia inofensiva, escondía un oscuro secreto, y cómo la justicia llegó, aunque tarde, para poner fin a su recorrido de horror. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Génova, en el departamento de Quindío, una región cafetera del centro-oeste de Colombia. Fue el mayor de 7 hijos en una familia que vivía en condiciones de extrema pobreza, tanto material como emocional. Desde muy pequeño, Garavito vivió en un ambiente familiar profundamente tóxico. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre violento, autoritario y sumamente estricto. Según los testimonios recogidos años después, este hombre utilizaba la fuerza como método de crianza, y su hijo mayor se convirtió en el blanco principal de sus abusos. Los castigos físicos eran frecuentes y severos. Por otro lado, su madre, Rosa Delia Cubillos, se mostraba distante y poco protectora, en parte por miedo a su esposo, en parte por la rutina agobiante que significaba criar a tantos hijos sin recursos ni apoyo. Luis no tuvo una infancia con juegos, afecto o seguridad emocional. Desde los 5 años fue obligado a trabajar para aportar al sustento del hogar, primero cuidando gallinas, luego recogiendo café y haciendo mandados. No asistía con regularidad a la escuela y cuando lo hacía, sufría de acoso escolar por su timidez, su ropa sucia y su falta de habilidades sociales. Su mundo emocional se desarrolló en soledad, con resentimiento y una creciente desconexión del entorno. Además, ya desde su niñez comenzaron a surgir síntomas preocupantes: ataques de rabia súbita, insomnio, episodios de llanto sin causa aparente. Nadie en su entorno prestó atención a esas señales. En una comunidad rural marcada por la ignorancia y la resignación, los comportamientos extraños se ignoraban o se justificaban como cosas del carácter. En su adolescencia, Garavito empezó a alejarse más del núcleo familiar. Buscó afecto en figuras externas, vecinos, empleadores, incluso sacerdotes. Pero nunca logró establecer vínculos sanos ni estables. Comenzó a consumir alcohol a temprana edad, lo que desinhibía su frustración interna y lo hacía aún más errático. El mundo adulto le resultaba ajeno e intimidante, pero también lo intrigaba. Durante esos años empezó a desarrollar fantasías de control, poder y sometimiento. Fantasías que no compartió con nadie, pero que eventualmente se convertirían en obsesiones. Un detalle crucial de su historia es que Luis creció en una Colombia sumida en la desigualdad, el abandono institucional y la desconfianza hacia la autoridad. No había psicólogos en las escuelas, ni redes de protección infantil, ni programas comunitarios para detectar a menores en riesgo. Garavito pasó de niño maltratado a adolescente invisibilizado sin que nadie lo notara. Esa indiferencia del entorno sería el primer eslabón en una cadena de omisiones que, con los años, permitirían que este joven herido se transformara en uno de los criminales más terribles de los que se tenga registro. Porque el monstruo no nació de un día para otro. Fue gestado lentamente, entre la miseria, la soledad y el dolor. Durante los años 80 y 90, Garavito se presentaba como una persona carismática, servicial e incluso religiosa. Viajaba por toda Colombia cambiando de nombre, apariencia y vestimenta. Tenía múltiples identidades, lo que le permitía pasar desapercibido. Frecuentaba iglesias, colegios y espacios comunitarios. Allí lograba acercarse a niños de bajos recursos, siempre con excusas creíbles: ayuda, orientación, comida o trabajo. Nadie sospechaba de aquel hombre que parecía preocupado por el bienestar de los demás. Pero detrás de esa fachada se escondía una mente calculadora. A partir de los años 90, distintas ciudades de Colombia comenzaron a reportar un fenómeno inquietante. Niños y adolescentes, en su mayoría varones entre 6 y 16 años, desaparecían sin dejar rastro. Las alertas se encendían localmente, pero la respuesta institucional era débil. En un país marcado por la violencia armada, la pobreza extrema y el abandono estatal, estos casos se perdían entre cientos de otros dramas cotidianos. Los desaparecidos compartían ciertos patrones. Eran menores de origen humilde, con poco o ningún respaldo familiar. Algunos vivían en las calles, otros trabajaban vendiendo dulces o ayudando en plazas de mercado.
Eran niños que estaban al margen del sistema, fuera del radar de cualquier protección social, y justamente por eso eran blancos perfectos para alguien que sabía lo que hacía. Luis Alfredo Garavito, que ya había comenzado su recorrido por todo el país usando identidades falsas, se movía entre ciudades como Pereira, Villavicencio, Tunja, Bogotá y muchas más. Su método era calculado y escalofriantemente eficaz. Se acercaba a los menores con la excusa de ofrecerles comida, trabajo o ayuda económica. Vestía como una persona común, a veces como trabajador social, religioso o campesino. Usaba un lenguaje amable, mostraba preocupación por ellos y generaba una falsa sensación de confianza. Así lograba que lo acompañaran sin forzarlos. Una vez alejados del entorno público, elegía lugares apartados, lotes baldíos, terrenos enmontados, zonas rurales. Era meticuloso en seleccionar sitios donde no hubiera vigilancia, donde nadie pudiera escuchar ni intervenir. Luego cometía sus crímenes, que nunca describiremos en detalle, pero que fueron tan crueles que marcaron para siempre la historia criminal de Colombia. A pesar de que en distintos puntos del país aparecían cuerpos sin identificar, las autoridades no lograban establecer un vínculo entre los casos. Faltaban bases de datos nacionales, los registros forenses eran incompletos y las desapariciones eran tratadas como incidentes aislados. Incluso los informes de prensa eran esporádicos y dispersos. La dimensión real del problema era invisible. Mientras tanto, Garavito seguía viajando. Usaba documentos falsos, alquilaba habitaciones por días, cambiaba su apariencia y se integraba brevemente a comunidades donde nadie sospechaba de él. Era un depredador invisible en un país en crisis, y eso le permitió actuar impunemente durante años. Solo hasta 1997, cuando el número de casos similares se volvió imposible de ignorar, algunos investigadores comenzaron a pensar en la posibilidad de un asesino serial. Aún así, no tenían nombre, rostro ni pista sólida. Garavito seguía siendo un fantasma. Lo más perturbador es que durante todo ese tiempo mantuvo una vida social funcional. Saludaba a vecinos, se presentaba como creyente, hablaba de Dios y pedía trabajo. Era, ante los ojos del común, solo un hombre más tratando de sobrevivir en una Colombia herida. Nadie imaginaba que bajo esa fachada se ocultaba uno de los mayores criminales de la historia moderna. La alarma comenzó a sonar lentamente, casi como un murmullo que se negaba a ser escuchado. En distintos rincones del país, madres desesperadas denunciaban que sus hijos no regresaban a casa. Algunas veces salían a vender dulces o a jugar al fútbol y no volvían. Otras simplemente desaparecían camino a la escuela. Las familias acudían a las autoridades, a los hospitales, a los noticieros locales, pero las respuestas eran siempre vagas. Seguramente se fue con amigos. Espere 72 horas. Los niños de la calle se mueven todo el tiempo. Durante años las desapariciones no fueron tratadas con la seriedad que merecían. En una Colombia asediada por múltiples crisis, guerrilla, narcotráfico, pobreza extrema, la pérdida de un niño en condición de calle no era considerada prioridad. La burocracia, la falta de tecnología forense y el desinterés institucional crearon un entorno perfecto para la impunidad. Los primeros cadáveres aparecieron en terrenos baldíos y zonas boscosas. La mayoría estaba en avanzado estado de descomposición y sin documentos de identificación. Algunos cuerpos nunca fueron reclamados. Las autoridades locales cerraban los casos como homicidios aislados o atribuían la violencia a enfrentamientos armados. La idea de que un solo individuo pudiera estar detrás de una serie de crímenes sistemáticos ni siquiera era considerada. El país, simplemente, no estaba preparado para esa posibilidad. Pero en 1997, algo cambió. En un área rural de Villavicencio fueron encontrados varios cuerpos de niños en la misma zona, dispuestos de forma inquietantemente similar. Aunque las autoridades aún no lo sabían, habían hallado una de las fosas más emblemáticas del caso Garavito. El hallazgo fue tan impactante que obligó a las autoridades a mirar más de cerca. Por primera vez, los investigadores notaron patrones consistentes, víctimas de la misma edad aproximada, todos varones, con ciertos indicios que sugerían un mismo autor. La investigación tomó fuerza. La policía judicial empezó a recopilar casos similares a lo largo del país y a detectar coincidencias que antes habían pasado desapercibidas. Se creó un equipo especial de búsqueda y se comenzó a hablar por primera vez de un posible asesino en serie. A pesar del esfuerzo, el caso seguía siendo un rompecabezas incompleto. No había huellas dactilares, ni testigos, ni cámaras de seguridad. Solo cuerpos, nombres ausentes y un número creciente de familias exigiendo respuestas. La prensa nacional comenzó a publicar titulares inquietantes. Algunos medios hablaban de un ritualista,
otros de un hombre de múltiples caras. Las teorías iban desde redes de trata hasta sectas. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo, solo que algo muy oscuro estaba acechando al país. Y mientras tanto, Garavito seguía libre. Caminaba entre las multitudes, se sentaba en parques a observar niños jugar, tomaba buses intermunicipales, dormía en pensiones baratas. Nadie imaginaba que el hombre que se sentaba a tomar tinto en una plaza era el mismo que había desatado una tragedia nacional. Lo más escalofriante de esta etapa es que Garavito se alimentaba del caos. Leía los periódicos donde hablaban de sus crímenes. A veces arrancaba recortes y los guardaba como trofeos. Sabía que lo estaban buscando, pero eso no lo detenía. Al contrario, lo hacía sentirse invencible. La cacería había comenzado, pero el cazador aún se sentía un paso adelante. La captura de Luis Alfredo Garavito no fue el resultado de una operación cuidadosamente planificada, sino más bien el producto de una cadena de coincidencias y de una pizca de suerte. Después de años de confusión y pistas falsas, fue un simple error el que comenzó a desenredar el misterio. En abril de 1999, en Villavicencio, departamento del Meta, las autoridades encontraron una escena que cambió el curso de la investigación, una zona rural donde yacían los restos de varios niños. Esta vez, entre los objetos cercanos al lugar del hallazgo, encontraron algo distinto: una botella vacía de licor barato, una caja con etiquetas recientes y, lo más importante, un par de gafas rotas. Este pequeño detalle, un objeto tan cotidiano como unos lentes, se convertiría en la primera pista concreta. Al revisar ópticas locales, la policía encontró un recibo con un número de serie que llevaba a una venta reciente. El cliente había dado un nombre: Bonifacio Morera Liscano. Nadie con ese nombre figuraba en registros oficiales, pero el vendedor de la óptica lo recordaba con claridad. Había algo extraño en ese hombre, algo inquietante. El equipo investigador comenzó a rastrear las compras realizadas con ese alias. Cruzaron información, compararon firmas, revisaron formularios de hospedaje en pensiones y alojamientos de paso. Con cada nueva búsqueda, más nombres salían a la luz. El mismo rostro aparecía una y otra vez con distintas identidades: Manuel, Carlos, Bonifacio, Emilio, siempre con ligeras variaciones en su apariencia. Finalmente, una ficha coincidió con un hombre que había sido detenido semanas antes en Tunja, acusado de intentar agredir a un menor. Estaba recluido bajo otro nombre falso. Cuando los investigadores lo vieron, supieron que lo tenían. Luis Alfredo Garavito fue interrogado durante horas. Al principio lo negó todo, pero las pruebas comenzaron a rodearlo: los lentes, el recibo, los testimonios. Entonces, en un giro que dejó a los detectives helados, Garavito pidió papel y lápiz y comenzó a confesar. Dibujó mapas, señaló rutas, describió lugares donde, según él, yacían restos que aún no habían sido descubiertos. No lo hacía con angustia, lo hacía con frialdad, como si estuviera relatando una rutina que conocía de memoria. Los agentes de policía no podían creer lo que escuchaban. Aquello que por años había sido un rompecabezas imposible ahora tomaba forma. Y lo que se revelaba era peor de lo que jamás imaginaron. Durante semanas, Garavito cooperó con las autoridades. Les llevó a lugares remotos donde efectivamente se hallaban restos de menores. Confirmaba identidades, fechas aproximadas, detalles. Su memoria era inquietantemente precisa. La magnitud del caso crecía cada día. Los medios nacionales estallaron con la noticia. El país tenía frente a sí a un asesino en serie de proporciones jamás vistas en América Latina. Algunos lo llamaron el monstruo de Génova, otros simplemente Garavito. Pero más allá del apodo, lo que quedó claro es que Colombia había albergado a uno de los criminales más prolíficos de la historia, sin haberlo visto venir. La indignación fue inmediata. ¿Cómo pudo actuar durante tantos años sin ser detectado? ¿Cómo es posible que tantas alertas fueran ignoradas? ¿Cuántos niños podrían haberse salvado si se hubiera actuado antes? La respuesta era dolorosa. El sistema había fallado. Las instituciones, las leyes, la coordinación entre regiones, todo había contribuido a que Garavito operara impunemente durante casi una década. Con su confesión en mano, la Fiscalía General de la Nación preparó el juicio más delicado que el país había enfrentado. No solo se trataba de obtener una condena ejemplar, se trataba de hacer justicia, aunque tardía, para decenas de familias que por fin sabían qué había pasado con sus hijos. Luis Alfredo Garavito, el hombre que por años se ocultó tras sonrisas, disfraces y nombres falsos, estaba finalmente tras las rejas. Pero para las víctimas, la justicia apenas comenzaba. El caso de Luis Alfredo Garavito cambió para siempre la manera en que Colombia entendía los crímenes en serie.
Hasta entonces, ese fenómeno se consideraba ajeno al país, algo propio de películas o historias extranjeras. Pero este caso mostró que los horrores más grandes pueden esconderse en lo cotidiano. También expuso fallas del sistema judicial, de protección a menores y de seguimiento de personas en riesgo. La población exigió reformas legales que, con el tiempo, llevaron a la creación de una base de datos nacional de desaparecidos y a protocolos más rigurosos en la búsqueda de menores. El caso de Luis Alfredo Garavito cambió para siempre la manera en que Colombia entendía los crímenes en serie. Hasta entonces, ese fenómeno se consideraba ajeno al país, algo propio de películas o historias extranjeras. Pero este caso mostró que los horrores más grandes pueden esconderse en lo cotidiano. También expuso fallas del sistema judicial, de protección a menores y de seguimiento de personas en riesgo. La población exigió reformas legales que, con el tiempo, llevaron a la creación de una base de datos nacional de desaparecidos y a protocolos más rigurosos en la búsqueda de menores. Para las familias de las víctimas, nada pudo reparar la pérdida. A muchas de ellas, Garavito les confirmó personalmente la muerte de sus hijos. Otras jamás recuperaron restos ni tuvieron certeza total. El impacto emocional y social fue devastador. Organizaciones de víctimas lucharon durante años por visibilidad, justicia y memoria. Hoy en día, algunas de ellas aún trabajan en campañas de prevención, educación y protección de la infancia. La memoria de los niños perdidos sigue viva en parques, placas y actos conmemorativos por todo el país. Garavito no fue solo un individuo perturbado. Su caso reveló múltiples síntomas sociales: pobreza extrema, abandono institucional, falta de oportunidades y sistemas débiles de protección infantil. Fue el producto de una sociedad fragmentada y un entorno de impunidad. Su perfil ha sido estudiado por criminólogos de todo el mundo. Representa uno de los casos más documentados sobre criminalidad serial en América Latina. Pero más allá del análisis forense, su historia es una advertencia de lo que puede suceder cuando el sistema falla y los más vulnerables son ignorados. Luis Alfredo Garavito falleció en prisión en 2023, sin haber enfrentado una pena proporcional al daño causado. Pero su historia sirve como testimonio de alerta. Nos recuerda que no basta con capturar al culpable, sino que es fundamental prevenir, educar y proteger desde la raíz. Este caso no debe olvidarse. No para revivir el horror, sino para aprender de él. Para que ninguna sociedad vuelva a permitir que un depredador se esconda a plena vista, sin que nadie alce la voz por los más inocentes. La historia de Luis Alfredo Garavito no es solo la historia de un criminal. Es, en el fondo, un espejo oscuro de lo que ocurre cuando una sociedad deja de cuidar a sus niños, cuando se normaliza la indiferencia y cuando los más vulnerables desaparecen sin que nadie pregunte por ellos. Garavito fue un depredador, sí, pero también fue producto de muchas fallas, de un sistema judicial desarticulado, de una estructura social rota y de un país en conflicto que tenía demasiadas heridas abiertas como para notar otra más. Hoy su rostro ya no aterra porque esté libre, murió en prisión en 2023. Sino porque nos recuerda que existen monstruos que no se esconden en las sombras, se camuflan entre nosotros, hablan suave, ayudan, se ganan la confianza, y si no estamos atentos pueden actuar durante años sin que nadie lo note. Por eso esta historia debe seguir contándose, no para revivir el horror, sino para recordarnos que la memoria es un acto de resistencia, para honrar a las víctimas que no tuvieron voz, para exigir que la justicia no llegue tarde, y sobre todo para que nunca volvamos a permitir que la infancia de un país quede desprotegida. Que este relato sirva no solo como advertencia, sino como llamado a la empatía, a la vigilancia y a la acción. Porque los monstruos reales no aparecen en cuentos, los crea el silencio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.